Se abre la sesión inaugural del curso académico 2017-2018 de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. El excelentísimo señor don Jesús Santamaría Antonio, que no sé dónde está, aquí, secretario general de la Corporación, dará lectura a una breve reseña de las tareas de la Academia en el curso 2016-2017. Don Jesús. Vida de la Academia durante el curso 2016-2017. La apertura del curso académico se celebró el 26 de octubre del 2016 y en ella el vicesecretario, el señor Fernando Bombal, leyó el resumen de la vida de la Academia correspondiente al curso anterior, ya que en esta ocasión le correspondió al secretario, según el orden establecido, pronunciar la lección inaugural. Ha habido dos tomas de posesión, la de don José Luis Sanz, medalla 17, y la de don Pedro Miguel Echenique, medalla 35, cuyos discursos de ingreso fueron respondidos en nombre de la corporación por doña Ana Crespo y don Alberto Galindo, respectivamente. Paso a describir noticias sobre personas de la Academia. A fecha 30 de septiembre de 2017, la nómina de esta Real Academia la componen 50 académicos numerarios, 2 de ellos electos, 4 supernumerarios, 80 correspondientes nacionales y 96 correspondientes extranjeros. Hemos de lamentar primeramente la pérdida de los 2 académicos más veteranos que conformaban la lista de los numerarios. Don Darío Maraval Casesnoves falleció en Madrid el 23 de noviembre de 2016 con 93 años de edad. Era doctor ingeniero agrónomo y doctor en ciencias exactas y sus investigaciones han sido pioneras en España en varias ramas de la matemática. Por esa labor investigadora y la didáctica de las matemáticas ha recibido numerosos premios, entre los que destaca su nombramiento como hijo adoptivo de la ciudad de Valencia. Con 94 años de edad nos dejó el 5 de agosto don Luis Gutiérrez Jodra, que fue vicepresidente de la Academia durante varios años. Doctor en Química Industrial, fue catedrático de Fisicoquímica de Procesos en la Complutense, llegando a ocupar el cargo de vicerrector. Fue miembro del Consejo de Seguridad Nuclear y del Comité Científico Asesor del Organismo Internacional de Energía Atómica. También han fallecido el académico correspondiente de Luis María Laita, experto en computación e inteligencia artificial, y los académicos extranjeros, profesor Razi Cerone, experto en química atmosférica y cambio climático, y el matemático profesor Thomas Satie, especialista en teoría de los procesos de decisión. La Academia deja constancia de su tristeza por la pérdida de tan ilustres miembros, los cuales durante tantos años han ido aportando un legado científico y humano de gran consideración. Desde aquí, nuestro recuerdo y gratitud para todos ellos. Don Antonio García Bellido y don Pedro Jiménez Guerra han solicitado voluntariamente su paso a la condición de supernumerario. En ambos casos, la corporación, al acordar la aceptación, hizo constar su pesar por la decisión tomada y expresó su reconocimiento a los largos años de dedicación. Durante este periodo, 4 fueron los académicos extranjeros de nueva elección. Profesor Jean-Marie Len, especialista en química supramolecular y premio Nobel de Química. La profesora Carol Greider, descubridora de la telomerasa y Nobel en Medicina. La profesora Ada Jonath, pionera de la estructura de los ribosomas y Nobel también en Química. Y finalmente, la profesora Ana María Cuervo, bióloga molecular de origen español, reconocida internacionalmente en el campo de la autofagia de las células y su degeneración. En la normación de cargos tras el pleno del 28 de junio fue elegido don Juan Manuel Rojo Alaminos como nuevo secretario para los próximos 3 años. A continuación fueron confirmados en sus cargos los secretarios de las 3 secciones, don Pedro Luis García, don Ernesto Carmona y don Esteban Domingo. Muchos y de gran categoría han sido los galardones recibidos por miembros de esta corporación, por lo que ésta muestra su satisfacción por contar en su seno con tan ilustres científicos. Don Jesús Ávila, Fellow en Neurociencia de la American Association for Advancement of Science. Don David Ríos, Premio al Investigador Innovador 2016 del Foro de Empresas Innovadoras. Don Pedro García Barreno, miembro del Board of Directors del Centro de Estudio para la Creatividad de la Universidad de California. Don Pedro Miguel Echenique, Medalla de Oro de Navarra en reconocimiento a su talla intelectual y a sus trabajos de investigación. Don Juan Luis Vázquez y don Ildefonso Díaz, elegidos miembros de la Academia Europea de Ciencias. Don Antonio Hernando, académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias de Zaragoza. Don Manuel Yáñez, doctor honoris causa por la Universidad del País Vasco. Don Francisco Ayala y don Luis Liz Marzán, Medallas Pascal 2017 de la Academia Europea de Ciencias. Y finalmente, don José Manuel Sánchez Ron, Premio Julián Marías
de la Comunidad de Madrid. La Academia reitera su más cordial felicitación a todos ellos. Paso a describir las actividades académicas. 1. Programas y actividades de la Academia. La primera actividad del curso académico fue la sesión de inauguración del proyecto Stalmat, con varias intervenciones, seguida de una conferencia impartida por don José Pedro Moreno, del Departamento de Matemáticas de la Autónoma, y clausura del acto a cargo del presidente de la Academia, don José Elguero. Como ya es tradición durante el curso, se ha venido desarrollando el programa de promoción de cultura científica en su 19ª edición, que englobó 6 ciclos de conferencias. En la presente edición participaron 13 académicos que presentaron un total de 30 ponentes. De forma paralela, el ciclo divulgativo Ciencia para Todos se lleva impartiendo en la sede de la Academia durante los últimos 13 años. Lo integraron 16 conferencias celebradas todos los jueves de febrero a junio del 2017 con gran éxito de asistencia de público. Para conmemorar el centenario del nacimiento del que fue ilustre académico don José Antonio Jiménez Salas, se organizó una reunión científica coordinada por don Enrique Castillo y en ella participaron varios discípulos del homenajeado que destacaron la gran relevancia científica que tuvo en las áreas de geotecnia y mecánica del suelo. Iniciada su andadura durante el curso pasado, la Asociación de Amigos de la Real Academia de Ciencias, ARAC, además de apoyar la difusión de los eventos de la Academia, ha organizado una serie de actividades como visitas guiadas a instituciones científicas y también el debate científico titulado Del origen de la vida, en el que participaron el académico Francisco José Ayala y la paleoantropóloga María Martinón. Reuniones de académicos por secciones. La sección de Ciencias Exactas celebró su reunión anual con correspondientes el 7 de junio, con el formato habitual de informe, puesta en común, propuestas y debate. Como colofón, don Francisco Javier Girón impartió una conferencia. Por su parte, el 14 de junio, la reunión de la sección de Ciencias Físicas y Químicas consistió en una visita a varios centros tecnológicos de interés en el campus de Montegancedo de la Universidad Politécnica. La jornada culminó con una conferencia a cargo de don Nazario Martín. Finalmente, la sección de Ciencias Naturales, en su reunión, debatió el documento enviado por el presidente sobre objetivos y futuro de la Academia. A continuación, se discutió sobre Ártico y Antártida frente al cambio climático, en el que actuaron como ponentes don Miguel Ángel Alario, doña Marta Estrada y don Leopoldo García Sancho. Colaboración de la Academia con otras corporaciones y fundaciones. En colaboración con la Cátedra Juan de Borbón, el CSEDEM y el Instituto de Matemática Interdisciplinar, don Ildefonso Díaz, don Antonio Hernando y don Fernando Briones participaron en el seminario permanente Nanotecnología, Matemáticas y Defensa en la Facultad de Matemáticas de la UCM. En virtud del convenio entre la Academia y la Fundación Ramón Areces, los académicos don Esteban Domingo y don Leopoldo García Sancho, junto con don Carlos Briones del Centro de Astrobiología, coordinaron el Simposio Internacional Los Orígenes de la Vida y su búsqueda en el universo, que resultó de gran nivel científico y éxito de público. La sesión científica conjunta anual de las 4 Reales Academias tuvo lugar en la sede de Medicina, sobre el agua en el ámbito de la salud y la calidad de vida. Y por parte de nuestra corporación intervino don Miguel Ángel Alario. Conjuntamente con el Instituto Geológico y Minero de España, la Academia albergó la sesión científica titulada Nuevas herramientas geológicas para la caracterización de la peligrosidad sísmica. El moderador fue el académico don Ramón Capote del Villar y la coordinadora doña Caridad Zazo. Finalmente, la Academia albergó el Simposio Internacional sobre Games and Decisions, que estuvo coordinado por don David Ríos, y entre los 14 ponentes invitados se encontraban varios de nuestros académicos. Relaciones internacionales. Primeramente, cabe destacar en este capítulo los actos de conmemoración del 350 aniversario de la Académie des Sciences de París, a los que acudió en representación de nuestra Academia el presidente señor Elguero. Por otro lado, nuestra corporación viene manteniendo su pertenencia a algunas redes de academias, entre las que destaca EASAC, que actúa como un asesor científico de la Unión Europea. Sesiones científicas en la sede de la Academia. Se han realizado numerosas sesiones científicas individuales y múltiples. Las individuales a cargo de los ponentes: José María Sanserna, cuadratura gaussiana; Manuel Yáñez, química computacional; Luis Torner, luz láser; José María Fuster, tecnología de la información; Daniel Peña, Big Data; Luis Felipe Rodríguez, formación de estrellas; y Kenneth Poppelmeyer, actividad óptica y quiralidad de racematos.
Las múltiples trataron dos temas. Premio Nobel 2016, sesión que corrió a cargo de Miguel Ángel Martín Delgado sobre el Premio Nobel en Física, Nazario Martín sobre el de Química y Ana María Cuervo sobre Medicina. Y el otro tema fue el Antropoceno a debate a cargo de Juan Antonio Vera y Alejandro Cearreta. Y ya para concluir, unas palabras sobre publicaciones. La Academia ha publicado el Anuario 2017, el número 1 y 2 del volumen 108, correspondiente al año 2015, de la serie general de la revista, y los números 1, 2, 3 y 4 del volumen 111, año 2017, de la serie de matemáticas RACSAM. También, gracias al apoyo de la Fundación Jorge Juan, se ha editado Jornadas Jorge Juan 2015, publicación que recoge las 6 ponencias desarrolladas en las sesiones celebradas en los locales de la Academia. Se continúa el proyecto de digitalización del Fondo Antiguo de la Academia, así como el Fondo Bibliográfico de la Biblioteca de la Academia, que consta actualmente de unos 24.000 ejemplares, sigue incrementándose año a año, con fondos procedentes del intercambio bibliotecario, de la catalogación de ejemplares propios y de donativos de la Academia y particulares. Madrid, octubre de 2017. He dicho. Muchas gracias. Tiene la palabra el académico numerario, excelentísimo señor don Antonio Cendrero Uceda, para dar lectura a la lección inaugural titulada El debate sobre el antropoceno, reflejo social, datos científicos y aspectos formales. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente, excelentísimas señoras académicas, excelentísimos señores académicos, queridos amigos. Ruego me disculpen si comienzo este discurso con una cita y una anécdota personal. La cita es de Huxley, Thomas, no Aldous. El destino habitual de las nuevas verdades es comenzar como herejías y terminar como supersticiones. ¿Será este el caso del antropoceno? La anécdota. Hace unos meses, el profesor García Barreno, académico de esta casa y de la Real Academia Española, me pidió que le propusiera una definición del término antropoceno, cuya inclusión en el diccionario de la RAE se estaba considerando. El texto que le envié fue el siguiente: antropoceno, dicho de la época geológica más reciente del periodo cuaternario, propuesta pero oficialmente aún no aceptada, caracterizada por la modificación generalizada de los sistemas naturales por acción humana y que se inicia a mitad del siglo XX. No sé qué se habrá decidido al respecto, pero si la Academia Española considera la inclusión de un nuevo término en su diccionario, dicho término ha debido empezar a utilizarse de manera bastante generalizada, seguramente no solo dentro de un ámbito científico. Pero hay datos más objetivos. Tecleando en Google el término antropoceno en cualquier idioma, aparecen un número elevadísimo de referencias, tanto de tipo científico como de los medios en general. Hay también un rápido incremento de los artículos científicos en los que se aborda el tema o de las citas del término. Tal como mostró el pasado mes de abril en esta casa el profesor Cearreta, en la Web of Science, desde una única cita en 2001 se pasó a 4.583 en 2016. A finales del pasado septiembre, las citas eran 5.431. Parece claro que el total de este año superará ampliamente el del año pasado. Se discute en este ámbito si los cambios que hemos causado son suficientes para justificar el reconocimiento de una nueva unidad cronoestratigráfica y si dichos cambios están dejando en el registro geológico huellas que permitan su identificación en el futuro. También se debate sobre cuál podría ser el inicio del antropoceno, el comienzo de la agricultura, la revolución industrial, la Segunda Guerra Mundial y el criterio que permitiría identificarlo en diferentes lugares del mundo. Y se cuestiona que sea oportuno definir esa nueva época geológica. Este debate, a mi modo de ver, es un ilustrativo caso de estudio de las actitudes que surgen cuando se hacen planteamientos que se consideran heterodoxos o representan un cambio con respecto a los esquemas tradicionalmente aceptados. Las divisiones entre unidades de la escala cronoestratigráfica internacional se han establecido teniendo en cuenta cambios significativos en la historia de la Tierra: clima, fauna, flora, funcionamiento de los procesos geológicos, etc., ocurridos sincrónicamente en todo el planeta, que han dejado una huella identificable en el registro geológico.
El número, tipo y duración de las unidades reconocidas han variado desde los primeros esbozos de Werner o la primera escala con unidades numéricas de Holmes en 1913 hasta la actualidad. Es muy probable que haya otros cambios en el futuro, al ir mejorando los métodos de datación y los datos sobre las diferentes formaciones geológicas. Por ejemplo, en 2009, la Comisión Internacional de Estratigrafía estableció el inicio del Pleistoceno en 2,588 millones de años antes de la actualidad, más o menos 5.000 años. Ese límite corresponde a cambios que afectaron a los océanos, el clima y los organismos. Anteriormente se consideraba que el Pleistoceno se inició hace 1,8 millones de años. La no inmutabilidad de la escala cronoestratigráfica y las dificultades existentes para establecer límites precisos en cualquier punto del planeta no invalida su utilidad. Esta escala permite ordenar nuestros conocimientos sobre el pasado geológico y ayuda a comprender la sucesión de procesos que lo han determinado. Pero veamos algunos antecedentes. Se tiende a considerar que la preocupación por la modificación de las características del planeta por acción humana es cosa muy reciente. Esto está bastante lejos de la realidad. Hay ejemplos de normas para atajar la degradación ambiental dictadas por Julio César en época romana, otras de Eduardo I de Inglaterra en 1273. En el caso de España, el fuero juzgo, la ley de las 7 partidas o las leyes de Indias también tuvieron en cuenta las alteraciones del medio causadas por ciertas actividades humanas. Supongo que deben existir ejemplos similares en otros lugares, pero estos bastan para mostrar que desde hace tiempo ha habido una conciencia social sobre los problemas de deterioro ambiental. En lo que se refiere al concepto de antropoceno, como etapa de la historia de la Tierra caracterizada por la influencia humana, tampoco estamos ante algo reciente. En 1864, Marsh, diplomático, filólogo e historiador americano, publica Man and Nature, or Physical Geography as Modified by Human Action. Texto muy influyente en la visión de la naturaleza, su evolución y alteración en la segunda mitad del siglo XIX y bien entrado el XX. En 1871-73, Antonio Stoppani, en su Corso di Geologia, se refiere a una nueva fuerza telúrica que puede compararse a las mayores fuerzas de la Tierra y propone el término era antropozoica para ese nuevo tiempo. En 1926, Vernadsky publica La biosfera, en la que distingue 3 grandes etapas de la historia del planeta de duración decreciente, dominadas respectivamente por la evolución geológica, biológica y de la cultura. En 1988, Ter Stepanian, un geólogo armenio, publica un artículo en el que se pone de manifiesto hasta qué punto los seres humanos estamos reproduciendo, imitando o reemplazando a los agentes naturales en multitud de procesos, y propone que el Holoceno es en realidad el tecnógeno o quinario. La irrupción del término antropoceno, no del concepto como tal, como hemos visto, se produce a partir de un artículo de Crutzen y Stremer en 2000 y una breve nota de Crutzen en Nature en 2002, que lo lanzan a nivel mundial. Se propone que se tome el final del siglo XVIII como inicio de esa nueva época geológica, momento a partir del cual los datos obtenidos en sondeos en glaciares muestran un aumento de los gases de efecto invernadero. Crutzen señala que esto coincidiría con la invención de la máquina de vapor por Watt en 1784. Aunque es de interés marginal en relación con el tema que nos ocupa, conviene señalar que en 1606 Jerónimo de Allanz, ingeniero de minas español, patenta y usa con éxito la máquina de vapor para bombeo de agua en la mina de Guadalcanal, en Sevilla. Pero veamos el antropoceno en el debate reciente. En 2008, un artículo publicado en GSA Today marca la decidida implicación de parte de la comunidad geológica en este debate, tomando postura a favor del reconocimiento del antropoceno. En 2009, la Comisión Internacional de Estratigrafía estableció un grupo de trabajo sobre el antropoceno, cuya tarea era, cito, examinar la posibilidad de reconocer el antropoceno como una división del Holoceno o separada del mismo. Fin de la cita. Un editorial de Nature en 2011 indica que la aceptación formal del concepto podría fomentar la investigación interdisciplinar,
si bien señala la necesidad de asegurarse de que los cambios hasta ahora observados no son una disfunción temporal del sistema, sino el inicio de una perturbación más grave y duradera. En ese mismo año aparece un artículo de Stephen y otros, de gran repercusión, que igualmente aboga por el establecimiento formal del Antropoceno y propone nuevamente el final del siglo XVIII como su inicio. También describe la existencia de una Great Acceleration en los cambios experimentados por las actividades humanas y muy diversos componentes del planeta que se inicia con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. No es hasta 2015 que una nueva contribución de este autor y otros propugna que se tome esa gran aceleración como inicio del Antropoceno. En el pasado año y el actual han aparecido numerosas contribuciones apoyando u oponiéndose al reconocimiento formal del Antropoceno, siendo ya patente la implicación de la comunidad geológica en este debate. Resumiré brevemente los argumentos en pro y en contra de dos de ellas. El Grupo de Trabajo sobre el Antropoceno publicó en 2016 una revisión en la que aboga por su reconocimiento. Resumo en traducción libre. Hay un impulsor adicional clave que ha producido un amplio abanico de señales estratigráficas del Antropoceno, incluyendo ejemplos que son nuevos en la historia de la Tierra, de extensión global y que proporcionan una resolución temporal muy fina. Los depósitos antropocenos recientes, resultado de la minería, eliminación de residuos, urbanización y construcción, contienen la mayor expansión de nuevos minerales desde el gran evento de oxigenación de hace 2.400 millones de años y están acompañados por nuevos tipos de rocas y de tecnofósiles potencialmente muy persistentes en el registro geológico y que pueden proporcionar resolución temporal de décadas o incluso años. Fin de la cita. Con una visión muy diferente, también en 2016, Finney y Edwards se pronuncian vehementemente en contra. Resumo de nuevo en traducción libre. La mayoría de los registros estratigráficos mencionados son registros potenciales que podrían aparecer en el futuro. Se basan en predicciones. Las estructuras humanas, bioturbación de suelos o del fondo oceánico, acumulaciones de escombros, etc., no son estratos. El Antropoceno, tal como se ha popularizado, es fundamentalmente diferente de las unidades estratigráficas de las que se ocupa la Comisión Internacional de Estratigrafía. Son el presente y el futuro en vez del pasado. Nature proponía que el reconocimiento oficial favorecería la investigación interdisciplinar y una actitud que propiciaría la toma de decisiones políticas para mejorar la situación. Lo que nos plantea si se pide a la Comisión Internacional de Estratigrafía que haga una declaración política. Fin de la cita. Se podrían citar muchos otros ejemplos, pero los presentados me parecen suficientes. En mi opinión, los argumentos que apoyan estas posturas contrapuestas son en ambos casos razonables. Los cambios en los procesos y la aparición de nuevos materiales en el registro geológico son reales, y las objeciones con respecto al encaje de esa nueva unidad en la escala cronoestratigráfica también están fundamentadas. Pero lo que importa más, las cosas son o no son diferentes en el Antropoceno. Los elementos que han experimentado cambios en tiempos recientes son básicamente de dos tipos. A. Depósitos originados por la actividad humana, diferenciables de los debidos a procesos naturales, y también geoformas de origen humano, como ciudades, explotaciones mineras o grandes obras civiles. B. Cambios ocurridos en ciertos procesos que pueden dar lugar a variaciones significativas en las tasas de los mismos. Baste citar como ejemplos el bien conocido cambio climático, la extinción de especies y la aparición de otras nuevas, o los procesos de erosión y sedimentación. Muchos de esos cambios pueden dejar huellas en el registro geológico que podrían ser identificadas por los geólogos en el futuro, dentro de cientos, miles, millones de años. Los indicadores de cambios en el registro geológico afectan a la temperatura, la composición de la atmósfera, la producción de materiales que se incorporan a los sedimentos y la presencia de nuevas rocas, minerales, compuestos o elementos químicos. El hormigón, el aluminio, los plásticos, las fibras sintéticas, las esférulas de carbón y otros materiales que no existían sobre el planeta hasta bien entrado el siglo XX, o aparecían de manera muy marginal, se están incorporando actualmente a los sedimentos en todo el mundo y todos los medios sedimentarios.
Lo mismo ocurre con diversas huellas geoquímicas, como hidrocarburos, pesticidas, aumento de la concentración de muchos elementos, incluyendo las tierras raras, la perturbación de los ciclos del nitrógeno y del carbono, las conocidas concentraciones de CO2 y de metano, y la presencia prácticamente general y sincrónica de los radionucleidos derivados de explosiones nucleares, todos ellos, sobre todo, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hemos contribuido de manera importante a cambiar los organismos que se están incorporando a los sedimentos, constituyendo fósiles, y también aportamos un amplio conjunto de tecnofósiles, tales como materiales plásticos y cerámicos y de antropogeoformas. Algunas de estas con enormes dimensiones, tales como aglomeraciones urbano-industriales o redes de infraestructuras, comparables a o mayores que grandes construcciones presentes en el registro fósil, como los arrecifes, y potencialmente tan duraderas como estas. Y todas ofrecen la posibilidad de datación con muy alta resolución temporal. Pero, ¿qué ocurre con los procesos geológicos? Además del clima y la biodiversidad o a la producción de nuevos materiales y compuestos, también hemos afectado a ciertos procesos geológicos, tema que ya he abordado en esta academia en ocasiones anteriores. En todos los casos, hasta hace muy poco tiempo esos cambios eran locales, pero parece que la influencia humana ha pasado a ser generalizada y de gran magnitud en la actualidad. Se ha estimado que tanto la denudación causada por actividades humanas como el desplazamiento de materiales geológicos por las mismas son 1 o 2 órdenes de magnitud superiores a las debidas a procesos naturales. Señalaba Sánchez de la Torre en 1983 que el principal sistema natural de transferencia de materiales geológicos en la superficie del planeta, cordillera, río, cuenca de sedimentación, está siendo sustituido por su equivalente humano, mina cantera, carretera, ferrocarril, ciudad. Eso parece ahora mucho más claro que hace 34 años y representa un importantísimo cambio en los procesos geológicos superficiales. Resultados recientemente presentados por Forte en su tesis doctoral defendida el pasado mes de julio indican que el cambio geomorfológico tiene carácter global, es acelerado y parece ser una de las características del Antropoceno. Ese autor ha tratado de comprobar el modelo que supone que la actividad humana es el principal impulsor de los cambios en los procesos geológicos superficiales a través de la disminución de la resiliencia del terreno, lo que daría lugar a una intensificación de dichos procesos y al consiguiente aumento de la generación de sedimento y de la frecuencia de desastres de tipo geomorfológico. Para el análisis de las tasas de sedimentación, Forte ha recopilado datos sobre más de 1 millar de lugares en regiones muy diversas desde los puntos de vista climático, geomorfológico y socioeconómico, y que cubren aproximadamente un 30% de la superficie continental, excluida la Antártida. En cada una de las regiones, los diferentes lugares con datos se agruparon por ambientes de sedimentación, lagos, llanuras aluviales, estuarios, etc., y por zonas geográficas. El aumento de las tasas de sedimentación es general y muy marcado. Entre 120 agrupaciones así obtenidas, solo hubo 9 excepciones. La intensificación de los procesos de erosión-sedimentación parece ser global y afectar a todo tipo de medios sedimentarios. Además, hay una clara aceleración de las tasas de sedimentación a partir de mitad del siglo XX. Comparando la variación a lo largo del tiempo de las tasas de sedimentación, precipitaciones y Producto Bruto Total, no per cápita, como indicador de la intensidad de la actividad humana, encuentra un paralelismo notable con esta y escaso con aquellas. Las lluvias no muestran pautas similares a las tasas de sedimentación. Su variación en el periodo considerado es pequeña y muestra sentidos contrarios, aumento, disminución o estabilidad incluso dentro de una misma región. Los resultados obtenidos sobre los desastres naturales son especialmente ilustrativos. Estos se agrupan en 3 categorías: geológicos internos, climáticos y geomorfológicos. Es de esperar que la frecuencia anual de todos ellos, recogida en las bases de datos internacionales, aumente con el tiempo, tal como se razona en la versión escrita de este discurso. También de acuerdo con esas razones, y si el modelo es correcto, los desastres geomorfológicos deberían ser los que más aumenten con el tiempo y los geológicos los que menos.
y la mejor correlación entre PIB y frecuencia de desastres se debería producir para los primeros y la peor para los segundos. Las comparaciones y correlaciones entre PIB y frecuencia o factor de aumento de los desastres que presenta Forte revelan que esas predicciones se cumplen con muy escasas excepciones. Muy significativa es la comparación entre frecuencia de desastres geomorfológicos, precipitaciones y PIB, que se ilustra en la figura 18 de la versión escrita de este discurso. En todas las regiones del mundo se ve un notable aumento de la frecuencia de esos desastres, independientemente de que hayan aumentado o disminuido las precipitaciones. También que el aumento del PIB muestra magnitud y tendencias muy similares a los de la frecuencia de desastres. Esto lleva a pensar que el responsable del gran incremento de esos desastres desde mediados del pasado siglo no sería el cambio climático, sino el cambio geomorfológico, cuya magnitud es mucho mayor. ¿Y qué nos dice todo esto en relación con el Antropoceno? Lo presentado es coherente con la existencia de un cambio geomorfológico global que representa una variación cualitativa y cuantitativa muy significativa en el funcionamiento de los procesos geológicos superficiales, y refuerza la idea de que estamos ante un nuevo modelo de evolución geomorfológica, resultado de la actividad humana, que sería uno de los rasgos que caracterizan al Antropoceno. En cuanto al inicio del Antropoceno, más importante que definir una fecha precisa, me parece identificar el momento necesariamente aproximado, una transición gradual, aunque rápida, en el que se manifiestan cambios significativos en el funcionamiento del planeta. Esos cambios, como hemos visto, afectan al clima, la presencia de nuevos materiales y sustancias, las comunidades biológicas y los procesos geológicos superficiales, y coinciden con el aumento del factor que parece responsable de los mismos, el PIB total. En ambos casos, el punto de inflexión se sitúa después de la Segunda Guerra Mundial. Para ir concluyendo, me gustaría hacer algunas reflexiones personales. ¿Por qué el Antropoceno? Porque parece claro que tiene características que lo diferencian del conjunto del Holoceno y de épocas anteriores. Los cambios observados, muy notables, han sido muy rápidos desde el punto de vista de la historia geológica. Si se acepta esta nueva época, sería posible establecer su inicio con una precisión sin precedentes, pudiéndose llegar al año. Se daría además la circunstancia de que la misma fecha representaría un hito importante tanto en la historia de la Tierra como en la historia de la humanidad, cada vez más entrelazadas e interdependientes. Pero repito, tal vez alcanzar esa precisión no sea especialmente importante. Los cambios que tienen lugar en la naturaleza son, en la inmensa mayoría de los casos, graduales, aunque el periodo de transición pueda considerarse, a efectos del calendario geológico, un instante. Más relevante, a mi juicio, es comprender los cambios ocurridos, sus causas y consecuencias. Si eso, además, sirve para organizar mejor nuestro conocimiento sobre la historia del planeta y extraer conclusiones a partir de ella, aún mejor. ¿Es, pues, aconsejable o pertinente la incorporación del Antropoceno a la escala cronoestratigráfica internacional? Miren ustedes, las cosas son como son, independientemente de cómo las llamemos. Los cambios que se han producido hasta ahora o los que se produzcan en el futuro han ocurrido u ocurrirán tanto si el Antropoceno se reconoce formalmente como si no. Con los datos existentes hay pocas dudas sobre la importancia del actual cambio global y también sobre nosotros como principal agente causal. Eso no necesariamente implica que los cambios que estamos produciendo representen un grave riesgo para el planeta. Como señalaba aquí hace menos de 2 años, en mi respuesta al discurso de ingreso de la doctora Zazo, el planeta ha experimentado en el pasado cambios de magnitud muy superior a los actuales. La Tierra anterior al impacto del meteorito de hace 66 millones de años no era mejor ni peor que con posterioridad al mismo. Tampoco es mejor ni peor el planeta en la época glaciar actual, con casquetes de hielo permanentes en ambas zonas polares, que el existente durante la mayor parte de la historia geológica, cuando dichos casquetes no existían. Ante hechos como estos, es frecuente que se apunten argumentos tales como «pero esos cambios eran naturales» o «no tenemos derecho a degradar el planeta». En mi opinión, los cambios naturales o producidos por nuestra especie no son necesariamente buenos o malos para el planeta,
son simplemente cambios, tan naturales para los corales construir arrecifes o para los castores diques como para los seres humanos construir ciudades. Somos una especie como otras, si bien con una capacidad muchísimo mayor de modificar nuestro entorno que sin duda irá aumentando. Además, somos la única especie consciente de esa capacidad y podemos decidir aplicarla de una u otra forma. Argumentos como los anteriores se basan en la aceptación implícita de algunos que podríamos llamar dogmas laicos, que consideran al planeta como un ser sufriente y sujeto de derechos, lo cual es muy razonable desde la perspectiva de las creencias. En mi no corta experiencia de trabajo en la zona andina, he podido apreciar, respetar y comprender la importancia que para las comunidades locales tiene el culto a la Pachamama, una cultura de respeto por la naturaleza que ayuda a mantener los medios y formas de vida de esas poblaciones. La perspectiva no es igual desde el punto de vista científico. ¿Fue un desastre el inicio de la glaciación del Carbonífero Pérmico que duró unos 90 millones de años o su finalización? ¿Tenían derecho las cianobacterias y las plantas con clorofila a alterar la composición de la atmósfera hace unos 2.400 millones de años, enriqueciéndola en oxígeno, causando la desaparición de la mayoría de las especies existentes y el surgimiento de otras nuevas? ¿Ha sido perjudicial para el planeta el desarrollo de las especies cultivadas o domesticadas? La protección y conservación de la naturaleza o la mitigación de las distintas manifestaciones del cambio global son muy importantes para las personas, pero poco relevantes para el planeta, que seguiría funcionando, aunque de manera distinta, por supuesto, si desapareciéramos como especie, cosa que ocurrirá en algún momento. Un abordaje interdisciplinar desde la perspectiva del antropoceno puede ayudar a enfocar mejor ciertos problemas. Es posible que se llegue a la conclusión de que, por ejemplo, para mitigar los desastres debidos a inundaciones, deslizamientos, etc., lo más eficaz sería abordar el cambio geológico, no el cambio climático, cuya mitigación, sin duda, es muy importante, pero probablemente no para esto. Eso implica la necesidad de tomar ciertas medidas políticas, como señalaba el antes citado editorial de Nature. Es, pues, importante dilucidar si nuevos análisis confirman lo que los datos hasta ahora obtenidos sugieren, y una mirada desde el antropoceno puede ser útil para eso. Los datos que se han ido obteniendo en los últimos años sugieren que no estamos ante una disfunción temporal, sino ante un cambio real e importante de los procesos del planeta. El mero reconocimiento formal de su existencia no afectará a la materialidad de ese cambio, pero puede tener sentido para responder a la pregunta de ¿para qué el antropoceno? Si reconocemos que estamos ante un tiempo radicalmente nuevo, que implica riesgos, pero que empuñamos el timón, seguramente será más probable que tomemos medidas adecuadas para variar el rumbo. Creo pertinente reproducir aquí una cita de Gell-Mann, premio Nobel al igual que Crutzen, tomada de Sánchez-Ron. Todo lo que nos rodea son, a fin de cuentas, hechos relacionados entre sí. Naturalmente pueden considerarse como entidades separadas y estudiarse de esta forma. No obstante, qué diferentes resultan cuando los contemplamos como parte de un todo. Muchos elementos dejan de ser solo detalles para memorizar. Sus relaciones permiten elaborar una descripción comprimida, una forma de teoría, un esquema que los comprenda y resuma y en cuyo marco comiencen a tener sentido. El mundo se hace más comprensible. Fin de la cita. Por supuesto, no soy el más listo de la clase, ni tampoco el mejor informado o con mayor capacidad de intuir el futuro. Pero en mi opinión es improbable que oponerse a la aceptación formal del antropoceno, repito, sobre bases razonables, produzca frutos de interés. En el ámbito científico, como en otros, es importante tener clara la diferencia entre los medios y los fines, entre las herramientas y las funciones para las cuales se van a aplicar estas. La escala cronoestratigráfica es un medio que nos ayuda a organizar nuestros conocimientos sobre la historia de la Tierra y a comprender mejor lo que ocurrió, cuándo y por qué razones. Este es el fin. La herramienta ha sido y sigue siendo muy útil, pero eso no quiere decir que su forma actual vaya a ser siempre la más útil para profundizar en la comprensión de la evolución del planeta. La adopción o no adopción formal del término antropoceno probablemente no influirá en su difusión y asentamiento en el ámbito social o el científico. Además, encuentro sorprendente la contradicción entre deseos ampliamente manifestados
por parte de los científicos en general y la comunidad geológica en particular, y la oposición al antropoceno como unidad cronoestratigráfica. Conocen ustedes bien las múltiples ocasiones en las que nos hemos lamentado, hoy, sin ir más lejos, de la escasa atención que la sociedad y los medios dedican a los temas científicos y los esfuerzos que hemos dedicado, hasta ahora con no demasiado éxito, a tratar de cambiar esa situación. Lo mismo ocurre, acaso en mayor medida, dentro de la comunidad geológica. Pues bien, surge un tema científico que concita un amplio interés público y que podría ayudar a que se dedique mayor atención y medios a profundizar en él, y se encuentra, por razones formales, con la oposición de muchos de los potenciales beneficiarios de esa situación. No logro entenderlo. Repito lo que he dicho antes, las cosas son como son independientemente de cómo las llamemos. Determinar si los datos muestran cambios en el planeta en tiempos recientes no es una cuestión de ortodoxia terminológica, ni tampoco es una declaración política. El antropoceno, se llame así o de otra forma, se incluya o no entre las unidades cronoestratigráficas, presenta diferencias importantes en el funcionamiento del planeta, algunas con graves consecuencias para las personas, y es bueno que tratemos de comprenderlo mejor. Si eso se confirma, y como parece probable se intensifica en el futuro, conviene no darle la espalda por formalismos y aplicar nuestras capacidades a profundizar en el conocimiento de los cambios que la Tierra experimenta, a buscar soluciones a los problemas y forma de aprovechar las oportunidades que aparezcan. Muchas gracias por su atención. A continuación se va a proceder a la entrega de la medalla Ramón y Cajal de la Real Academia de Ciencias. Tiene la palabra don Óscar Marín Parra, quien disertará sobre la trayectoria científica y actividades que le han hecho merecedor del galardón. Muchas gracias, ilustrísimo señor presidente, ilustrísimas señoras académicas, ilustrísimos señores académicos, amigos. La fascinación por el cerebro sigue plenamente vigente más de 100 años después de que Santiago Ramón y Cajal describiera con gran precisión uno de los principios fundamentales de su organización, que el sistema nervioso, al igual que otros órganos, está compuesto por células discretas que denominamos neuronas. Si durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX el debate se centró en elucidar si el sistema nervioso era una red reticular o estaba formado por células individuales, hoy en día el principal reto es comprender la función de cada una de las clases de neuronas que existen en el cerebro y cómo su actividad coordinada nos permite entender nuestro entorno y actuar sobre él. Esta cuestión es especialmente relevante en la corteza cerebral, la estructura más compleja y evolucionada de nuestro cerebro, donde la variedad de tipos neuronales es verdaderamente deslumbrante. Nuestro laboratorio investiga la organización y función de la corteza cerebral. En los últimos 15 años hemos descubierto algunos principios generales que subyacen al desarrollo de esta estructura, lo que nos ha permitido entender un poco mejor cómo funciona. En este discurso he preferido centrarme en 2 o 3 ejemplos de nuestra investigación, en lugar de resumir atropelladamente toda nuestra trayectoria, que aunque todavía breve, comienza ya a acumular un buen número de afortunados hallazgos, y al fin y al cabo no pretendo torturarles más allá de 15 minutos. En concreto, me gustaría abordar 3 preguntas que considero fundamentales. En primer lugar, ¿cómo y cuándo surgen los diferentes tipos de neuronas de la corteza cerebral? En segundo lugar, ¿hasta qué punto su identidad es inmutable? Y por último, me gustaría saber si estas células cumplen las funciones únicas y, por tanto, no intercambiables entre sí. De alguna manera, estas 3 preguntas son centrales en la teoría neuronal de Cajal, y qué mejor oportunidad que la que tengo hoy para rendir homenaje a tan ilustre académico, recordando las raíces en las que todavía se inspira nuestra investigación. Para comenzar a contestar la primera pregunta, necesito recordarles que la corteza cerebral tiene 2 tipos principales de neuronas. Las neuronas más abundantes son las células piramidales, llamadas así por la forma característica de su cuerpo celular. Estas neuronas utilizan glutamato como neurotransmisor principal y son, por tanto, excitadoras, es decir, que tienden a despolarizar, a activar a las neuronas a las que contactan. Las células piramidales establecen la mayor parte de las conexiones de la corteza cerebral, permitiendo la interconexión entre diferentes capas, columnas, áreas y también entre los 2 hemisferios.
y además conectan la corteza cerebral con regiones subcorticales, como por ejemplo la médula espinal. Las interneuronas, por el contrario, participan fundamentalmente en circuitos locales, en los que inhiben la actividad de las neuronas que contactan mediante la liberación de GABA, su principal neurotransmisor. Las interneuronas juegan dos papeles fundamentales en la función cortical. Por una parte, controlan la actividad de las células piramidales. Por otra, coordinan la sincronización de grandes grupos de neuronas, permitiendo de esta manera que funcionen de forma coordinada. Por recurrir a una analogía sencilla, las células piramidales serían los músicos de la orquesta y las interneuronas serían su director. Volvamos ahora sobre nuestra primera pregunta. ¿Cómo surgen los diferentes tipos de neuronas de la corteza cerebral? Quizás uno de los hallazgos que más ha influido en este campo en el último cuarto de siglo fue el descubrimiento de que las interneuronas de la corteza cerebral no se generan in situ, donde se producen las neuronas piramidales, sino que nacen fuera de la corteza y son importadas durante el desarrollo embrionario a través de una larga migración neuronal. Ahora bien, lo que todavía no les he confesado es que existen más de 20 tipos de interneuronas diferentes en la corteza cerebral. Los diferentes tipos de interneuronas tienen morfologías características, se conectan a los circuitos neuronales de una manera específica y expresan propiedades electrofisiológicas únicas. Esta gran variedad de interneuronas se puede reducir a una cantidad más manejable de clases principales, en las que los tipos de interneuronas comparten algunas características comunes. Por ejemplo, todas las interneuronas que expresan la proteína ligante de calcio parvalbúmina, PV en la imagen, son interneuronas de disparo rápido que forman sinapsis preferentemente sobre el cuerpo celular y el segmento inicial del axón de las células piramidales. Algo similar podríamos decir de cada una de las otras grandes clases. Pues bien, lo que hemos aprendido en los últimos años es que esta clasificación utilitaria de las interneuronas tiene su reflejo en el desarrollo de estas células. Es decir, que las neuronas que comparten características similares proceden de los mismos progenitores celulares. Esto lo hemos podido demostrar mediante el estudio de ratones mutantes para genes que son necesarios en el desarrollo de un grupo concreto de progenitores. Por ejemplo, los ratones mutantes para el factor de transcripción NKX2.1, un gen que se expresa solo en un subconjunto de los progenitores de las interneuronas, carecen de dos de los grandes grupos de interneuronas corticales, pero en estos ratones las otras dos grandes clases de interneuronas se desarrollan normalmente. La gran pregunta que divide ahora el campo es cuándo se generan los diferentes tipos de interneuronas, más allá de estos grandes grupos. Existen dos grandes teorías en estos momentos. De acuerdo con el primer modelo, las interneuronas serían producidas como diferentes tipos celulares desde su origen, es decir, en todo momento las interneuronas sabrían cuál es su destino celular, más allá de que no adquieran la mayor parte de sus características hasta mucho más tarde, una vez que alcanzan la corteza cerebral. Este modelo supone que las interneuronas expresan una firma molecular única desde su nacimiento, que les permite adquirir progresivamente todas sus características. El segundo modelo defiende justo lo contrario, es decir, que más allá de algunas características que son comunes a todas las interneuronas, los diferentes tipos de interneuronas solo adquieren sus características diferenciales una vez que han llegado a la corteza, y esto se produce principalmente gracias a su interacción con las células piramidales. En otras palabras, el ambiente y la actividad de otras neuronas es lo que permite adquirir a los diferentes tipos de interneuronas sus características únicas. Lo cierto es que no es sorprendente que este último modelo haya recibido mucho apoyo en los últimos años, ya que cuando se observa las interneuronas mientras migran a su destino final en la corteza, desde donde nacen hasta su localización última, la sensación que uno tiene es que todas estas células son indistinguibles. Ahora bien, ¿son realmente idénticas en este punto de su desarrollo o en realidad ya están predeterminadas a convertirse en un tipo específico de interneurona? Lo que hemos descubierto es que aunque estas neuronas tienen una morfología muy similar y características parecidas en este punto de su desarrollo, en realidad son molecularmente heterogéneas. Por ejemplo, en la corteza cerebral adulta existen dos tipos principales de interneuronas que expresan el neuropéptido somatostatina. Las células de Martinotti, que se caracterizan por tener un axón que se ramifica muy profusamente en la superficie de la corteza cerebral, en la capa 1, y las células en cesto, que carecen de axones en esta capa más superficial de la corteza. Pues bien, hemos realizado experimentos en los que aislamos interneuronas que expresan el neuropéptido somatostatina mientras migran hacia la corteza cerebral, utilizando diferentes rutas, y nos hemos preguntado si expresan un programa génico similar al de alguno de los tipos celulares de la corteza adulta, o si por el contrario sus características moleculares son un híbrido entre las células de Martinotti y las células en cesto. Lo que hemos descubierto es bastante sorprendente. En primer lugar, hemos observado que las interneuronas que migran a través de rutas diferentes son muy parecidas, pero no idénticas. Por ejemplo,
Las neuronas que miran a través de la superficie del cerebro, a través de lo que se llama la zona marginal, expresan aproximadamente 2 docenas de genes que son diferentes de las interneuronas que miran a través de la otra ruta. Lo fascinante es que todos estos genes que expresan en este momento de su desarrollo se expresan también solo en una de las poblaciones que observamos en el cerebro adulto, en las células de Martinotti. Esto quiere decir que al menos en ese momento en el que las interneuronas están mirando hacia la corteza, ya saben qué tipo de interneurona van a ser. En los últimos meses hemos ido un paso más allá y nos hemos preguntado si seríamos capaces de reconocer estas firmas génicas tan pronto como las interneuronas han nacido. Para ello, hemos aislado células de la región que da lugar a las interneuronas y hemos secuenciado el ARN de cada una de estas células de manera individualizada. Esto nos ha permitido obtener una firma molecular de cada una de estas células, que después hemos agrupado en función de su similitud. Lo que hemos descubierto es que incluso en estos momentos muy iniciales del desarrollo, en el momento en el que estas células se están generando, ya podemos distinguir grupos de células con características únicas. No solo esto, sino que la expresión génica de estas interneuronas, nada más nacer, las emparenta directamente con las clases principales de interneuronas que se distinguen en la corteza cerebral adulta. Por ejemplo, podemos distinguir 3 grupos diferentes de interneuronas embrionarias con una firma molecular que las relaciona con los 3 grandes tipos de interneuronas que expresan el neopéptido somatostatina en el cerebro adulto. En resumen, la diversidad neuronal de la corteza cerebral tiene su origen en el embrión, mucho antes de que los diferentes tipos de neuronas corticales adquieran sus características morfológicas, neuroquímicas y electrofisiológicas adultas. Permítame que me centre ahora en la segunda de las cuestiones. ¿Hasta qué punto la identidad de las neuronas es inmutable? Esta pregunta tiene un significado importante desde el punto de vista de la doctrina neuronal, puesto que esencialmente esta teoría sostiene que la función de las neuronas viene definida por su identidad. Perdón, creo que en mi presentación se ha quedado atrás. En el laboratorio no solo perseguimos entender qué factores son responsables de establecer la identidad de las neuronas corticales o en el desarrollo, sino también de mantener dicha identidad en el cerebro adulto. Por ejemplo, hemos descubierto que la expresión subcelular de un único factor de transcripción, denominado ER81, distingue 2 poblaciones de interneuronas con características similares pero no idénticas. Estas 2 poblaciones de células son interneuronas de disparo rápido que expresan la proteína paralbúmina, pero se diferencian por su capacidad para filtrar la información que reciben. En la población de interneuronas con mayor capacidad de filtro, el factor ER81 se encuentra en el núcleo, como es habitual en un factor de transcripción. Por el contrario, en las interneuronas con poca capacidad de filtro, ER81 se encuentra en el citoplasma. Estas diferencias no se deben solo al desarrollo de ambas poblaciones de interneuronas, porque si eliminamos la expresión de este gen en el cerebro adulto, todas las interneuronas que expresan paralbúmina se comportan ahora como si no tuvieran capacidad de filtro. Es decir, que las dos poblaciones de interneuronas se convierten esencialmente en una única población sin capacidad de filtro. Con todo, esto no es lo más interesante de los experimentos que hemos realizado. Cuando medimos la relación que existe entre la expresión de este factor de transcripción ER81 en el núcleo y la capacidad de filtro que tienen estas interneuronas, observamos que en realidad no se trata de 2 poblaciones de neuronas tal y como se han definido clásicamente, sino que más bien es un conjunto continuo de interneuronas con características que va desde aquellas que tienen muy poca capacidad de filtro y también muy poca expresión de ER81 en el núcleo, a aquellas que tienen gran expresión de este factor de transcripción en el núcleo y además gran capacidad de filtro. Esto nos llevó a pensar que quizás estábamos ante una única población de neuronas que, sin embargo, podría alterar sus propiedades en respuesta a cambios en la actividad de los circuitos neuronales. Para demostrar esta última idea, realizamos experimentos en los que alteramos la actividad de una región cortical concreta. Permítanme que avance. Por ejemplo, los ratones que aprenden una tarea motora compleja a lo largo de una semana cambian la proporción relativa de estos 2 tipos de neuronas. En este caso, el aprendizaje aumenta la proporción relativa entre neuronas que expresan parvalbúmina y que no tienen capacidad de filtro, pero disminuye la cantidad de células que sí lo tienen. Lo más importante es que el número total de interneuronas que expresan esta proteína, la parvalbúmina, no cambia, solo la proporción relativa de esos 2 subtipos de interneuronas. Esto quiere decir que algunas de las propiedades que en el pasado se han utilizado para sugerir la existencia de diferentes tipos de interneuronas, en realidad forman parte de los mecanismos de plasticidad de esta única clase de células,
cuya función puede ser moldeada en el cerebro adulto por la actividad de los circuitos neuronales, por ejemplo, durante el aprendizaje. En resumen, de nuestros estudios en embriones y de este último conjunto de experimentos, se puede deducir que las interneuronas de la corteza cerebral adquieren su identidad muy temprano, pero que esta identidad puede ser moldeada de forma sutil por la actividad de los circuitos neuronales en la corteza adulta. Permítanme que termine abordando la última de las preguntas a las que hacía alusión al principio. Si las interneuronas adquieren su identidad muy temprano, ¿significa esto que cumplen funciones netamente diferenciadas y, por lo tanto, no intercambiables? Para contestar esta pregunta, voy a referirme a dos clases de interneuronas que tienen un elemento importante en común, y es el hecho de que ambas establecen sinapsis en el soma de las células piramidales. Por este motivo, estos dos tipos de interneuronas se denominan células en cesto, pero se diferencian en que tienen diferentes propiedades electrofisiológicas y expresan diferentes marcadores. Por un lado, tenemos las células en cesto que expresan parvalbúmina, las mismas a las que me he referido en el apartado anterior. Y por otra parte, tenemos las células en cesto que expresan el neuropéptido CCK, colecistoquerina. Los detalles realmente no son importantes. Lo esencial es que ambas clases de interneuronas contactan sobre las mismas células piramidales y en el mismo compartimento subcelular. Cumplen, por tanto, funciones similares. Para responder a esta pregunta hemos recurrido a un descubrimiento que realizamos hace unos años acerca de los mecanismos que regulan la formación de sinapsis excitadoras en ambos tipos de células. En estos estudios descubrimos un gen cuya función es necesaria para que ambos tipos de células reciban una cantidad apropiada de sinapsis excitadoras procedentes de las células piramidales. Mediante el uso de técnicas de modificación genética con especificidad celular, hemos generado después ratones en los que estos defectos sinápticos ocurren de forma exclusiva en una de estas clases de interneuronas, y hemos estudiado cómo estos defectos afectan la función de la corteza cerebral. Es decir, hemos producido dos tipos de ratones, en cada uno de los cuales uno de estos tipos de interneuronas está, por así decirlo, parcialmente desconectado de los circuitos corticales. Pues bien, cuando hemos estudiado los ratones en los que las interneuronas que expresan parvalbúmina están desconectadas, hemos descubierto que esto afecta fundamentalmente a la sincronización de las células piramidales a frecuencias en el rango gamma, aproximadamente en torno a los 40 Hz. Se ha postulado que esta frecuencia, la sincronización de las células piramidales a esta frecuencia, es necesario para la memoria de trabajo. Y de acuerdo con esta idea, estos ratones tienen un trastorno severo en la memoria de trabajo. Por el contrario, cuando hemos estudiado los ratones en los que las interneuronas que expresan CCK están desconectadas, lo que observamos es que la sincronización en el rango gamma es completamente normal, pero las oscilaciones más lentas, las correspondientes al rango teta, están afectadas. Esos animales no tienen ningún problema de memoria de trabajo, pero su memoria espacial está muy deteriorada. Estos experimentos nos permiten concluir que la identidad de las interneuronas determina su función en los circuitos corticales y que esta función no es intercambiable ni siquiera entre clases de interneuronas que tienen muchas características en común. Señoras y señores académicos, no puedo finalizar sin agradecerles su atención y su amabilidad al haberme concedido esta medalla de la que me siento tan orgulloso. Me gustaría agradecer de forma especial a los 3 académicos que apoyaron mi nominación, los doctores Ávila, Belmonte y García Barreno, así como a todos los miembros de mi laboratorio, presentes y pasados, que ha hecho posible que hoy pueda recibir este gran honor. Hoy más que nunca la investigación es un trabajo de equipo y es justo reconocer a todos los que con su esfuerzo y dedicación me permiten hoy aceptar esta medalla. Muchas gracias. Don Óscar Marín Parra se servirá a acercarse para recibir la medalla Ramón y Cajal y el diploma acreditativo que le serán entregados por el excelentísimo señor don José Lladó Fernández Urrutia, en representación de Técnicas Reunidas, patrocinador del galardón. Queda inaugurado el curso académico 2017-2018. Se levanta la sesión.